López, que es la que acompañando en este tema tan importante de cómo poder trabajar el cuerpo humano, pero teniendo todos estos conocimientos como antesala. Anita, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este, Bienvenida. gracias igualmente. Ya estamos listas, no podía entrar y entré por el teléfono y ahí sí fue rápido, pero ahorita ya entré acá por la compu, Ok. que es lo que nos interesaba. Sí, claro que sí. Bien, pues entonces te dejo para que nos platiques esta noche sobre los 5 movimientos. Adelante. Claro que sí. Bueno, pues vamos a empezar esta reunión viendo el título de nuestra charla, ¿verdad? Son los cinco elementos en la medicina tradicional china. Les voy a poner aquí compartir para que puedan ver mi presentación. Y si ya la pueden ver, por favor me dicen para que empecemos a explicarlo. Sí, ¿Sí? ¿Ya se puede ver? Perfecto. Bueno, pues les comento que empezando desde el título de la charla, que son los cinco movimientos, en la medicina tradicional china en tiempos muy remotos, se captó, se dijo, o la literatura venía como los cinco, o la traducción quizá también tuvo mucho que ver aquí y decía los cinco elementos. ¿Por qué? Porque tenemos agua, tierra, fuego. Y aquí en América, esos son los elementos de la naturaleza. Ajá. Pero, allá había, dijo, bueno, son fases, son movimientos, son manifestaciones, son muchas más cosas. Y en la medicina tradicional china actual, la moderna, se le dio por llamar los cinco movimientos, porque no son cosas estáticas y lo vamos a ver a continuación. Como ustedes saben, bueno, aquí les presenté un mapa del mundo donde tenemos Occidente y Oriente. Entonces, a veces en México tenemos tantos estados y cada estado tiene sus comidas, sus creencias, dialectos y demás. Entonces, imagínense qué pasa del otro lado del mundo, nada menos que en China. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues es un mundo totalmente distinto. Está en el Oriente, tienen otras costumbres, otras formas de observar la naturaleza, lo que está pasando y sobre todo que es un país mucho más antiguo que los de América. Porque mientras ellos ya tenían, ahorita deben de tener cerca de 6000 años, ¿no? Y nosotros si empezamos a contar después de Cristo, pues tenemos 2000 años. Todo eso nos lleva la medicina de ventaja en China. ¿Qué les voy a decir? Ellos también usan la medicina, occidental. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos previendo, cuidándonos, equilibrando y llevando todo como debe de ser, la medicina tradicional china funciona a la perfección. Pero lamentablemente en nuestro país y los alrededores, normalmente vamos al médico cuando ya estamos enfermos. No vamos por prevención, no cuidamos, aunque sí, también México tiene sus tradiciones, tiene cosas muy hermosas de irse cuidando poco a poco para mantener ese equilibrio, para estar bien, mente, cuerpo, espíritu, de acuerdo con un todo, la naturaleza, el universo, un Dios, toda nuestra idiosincrasia debe de estar totalmente alineada, totalmente bien para que nosotros funcionemos bien. Y ahorita les vamos a platicar por qué esta razón. Bueno, los chinos dijeron, vamos a observar.
ellos empezaron con la observación. Empezaron a observar todos los elementos de la naturaleza, que por supuesto incluye agua, fuego, la madera, los árboles, las montañas, todo lo que la propia naturaleza da. Y luego, ¿qué es lo que pasa con las estaciones del año? ¿Cómo cambian? Como cuando es primavera está el sol radiante y en el invierno, pues el sol está más lejos y por tanto se siente más frío. ¿Cómo exactamente pudieron ver los órganos, estudiarlos? Si en la actualidad a veces no conocemos todos los órganos, no sabemos qué hace cada uno de ellos, ¿cómo en China pudieron estudiarlos, decir sus funciones y buscarle un acoplado? Porque dijeron, vamos a hacer parejas con órganos del cuerpo humano para ver qué relación tienen. Buscaron esa relación, la encontraron y después hicieron esas parejas. Dijeron, vamos a hacer dos grandes grupos de esos órganos, los Sang y los Fu. Y también empezaron a ver el orden cíclico. Ah, bueno, pues hay un día, una noche, una primavera, un invierno, un alto, un bajo, todo el mundo de la dualidad y todo lo que se repetía día con día, semana con semana, año con año, ¿no? También es importante decirlo que empezaron a ver desorden. ¿Qué pasa cuando debería de llover y no llueve? Cuando debería de hacer frío y hace calor, cuando no es tiempo de lluvias y está lloviendo. Entonces empezaron a detectar esos desbalances, ese desequilibrio de la naturaleza y que por ende también había desbalances y desequilibrios en la naturaleza del ser humano. Nosotros cuando nacemos, pues nacemos como en primavera, radiantes, todos nuestros músculos se mueven, no hay dolor al moverlos, tenemos un colágeno muy potente y si nos amamantaron cuando recién nacimos, pues excelente porque se van fortaleciendo todas nuestras células, músculos, ligamentos, todo empieza a funcionar bien. Nos empieza a salir cabello, empezamos a crecer, nos desarrollamos hasta que podemos tener una autonomía y empezamos a caminar, primero a gatear, luego a caminar, después vamos a la escuela, empezamos a estudiar, empezamos a tomar nuestras decisiones, buenas o malas, con sus consecuencias, nos hacemos adultos, formamos una familia, algunos tenemos hijos, otros no. Vivimos, trabajamos, nos reproducimos y finalmente morimos. Por supuesto, los desbalances y los desequilibrios es que una persona muera muy joven. Lo normal sería que todos muriéramos casi a nuestra vejez, ¿verdad? Pero hay unos que mueren antes, unos que están más enfermitos. ¿Por qué? Porque hay esos desórdenes, porque hay esos desbalances, porque no sabemos cuidarnos o porque realmente nuestros genes y los genes de nuestros padres vienen así. Ujú. Ellos a su vez no se cuidaron y nos heredan ese tipo de genes que cada vez que van teniendo esa pareja, otro hijo, otro hijo, otro hijo, pues van más desgastados los genes. Ujú. Entonces a veces en una familia, vamos a suponer, de 6 personas, 6 hijos, está la pareja y 6 hijos, el hijo menor a veces tiene más deficiencias físicas y el hijo mayor es más fuerte. Dicen, ah, está como roble, está muy fuerte, tiene todo bien, dicen, es de buena madera, incluso, ¿no? Pues todo eso observaron los chinos. Otro fundamento importantísimo en la medicina tradicional china, pues es el yin y el yang. El yin y el yang, ya lo hemos visto, es la dualidad.
la dualidad. Si por un lado está el negro, por el otro lado está el blanco. Si decimos gordo, flaco, día, noche, frío, calor. Y todas esas dualidades se van dando en cada cosa. Cuando hablamos del día, normalmente debieran, podríamos decir de una forma muy abrupta, 12 horas y 12 horas. Sabemos que no es así. Depende la estación del año, es cuánto dura el día y cuánto dura la noche, dependiendo cómo está el fenómeno de la traslación, cómo está el de rotación. Vamos viendo. Bueno, a eso le podemos agregar muchas otras cuestiones que pasan en el mundo. Cada vez hay más edificaciones, cada vez se ve menos tierra, menos naturaleza. Tenemos que ir de día de campo a un lugar lejos porque antes salían y ya los niños podían andar ahí caminando. Ahora está muy de moda el grounding y antes era algo fácil, algo que todo mundo hacía, porque poner los pies sobre la tierra, literal, las plantas de los pies que hagan contacto con la tierra, eso nos arraiga y nos da una absorción de todos los minerales que hay en la tierra, nos da mucha fuerza. Casi no lo hacemos. Recientemente vi que para quienes tienen una hernia, van a un árbol, ahorita no recuerdo el nombre del árbol, es un árbol muy especial. Suben la planta del pie, hagan de cuenta que este es el árbol. Yo me acuesto en el piso, subo mi pie y alguien lo marca. Ya que está marcado, con una navajita le quito esa corteza y se queda marcado mi pie. Se supone que después de un tiempo yo regreso a ver ese árbol. Si el árbol ya se regeneró y ya no se ve mi huella que yo había dibujado ahí, que le había quitado la corteza, mi hernia ya desapareció. Y estaba oyendo muchos testimonios que así lo hacen, ¿no? Y que les funciona. Bueno, como ese, hay muchas cosas que las abuelas, que los ancestros, que nuestros antepasados sabían y hacían con lo que tenían. Y ahora pues recurrimos más hacia la medicina occidental. ¿Qué pasa con la medicina occidental? No tengo nada en contra de ella ni de un hospital. ¿Por qué? Porque como nosotros tenemos la mala costumbre de ir al médico cuando estamos enfermos, pues eso es lo que más nos puede ayudar. Pero si empezamos a tener buenos hábitos con la medicina tradicional china, vamos a ir poco a poco saneando nuestro organismo, desintoxicándolo, balanceándolo, equilibrándolo y estando bien, sintiéndonos bien, descansando, vamos a dormir como debe de ser y en el día vamos a rendir también. En ocasiones, a veces pensamos, yo creo que es la edad, ¿por qué me da sueño? O también la alimentación juega un papel muy importante en esto. ¿Qué tipo de alimentación consumo? ¿Tomo el sol? Em, ¿A qué temperatura tomo mi baño? ¿Tomo agua? Todo lo necesario para poder tener una salud. Y eso lo debemos de ir aprendiendo y aplicando. Hay mucha gente que tiene muy buenos hábitos y gracias a eso tiene una fortaleza extrema. Y hay otros que no, que gracias o derivado de una mala alimentación, de una mala salud del sueño, pues podemos estar pasando por cuadros difíciles. Ujú. Entonces, el yin y el yang siempre van a estar en movimiento, siempre van a ir en evolución y siempre van a estar viendo una dualidad. Ujú. También empezaron a estudiar con el yin y el yang y estos 5 movimientos, pues el reino espiritual, que es el cielo, que decían ellos, bueno, a la genética le llamaban cielo, ¿no? Y decían,
Bueno, Dios nos manda este cuerpo y qué voy a hacer con este cuerpo. Puede ser que no esté al 100, puede ser que esté al 80 porque pues mis papás no se cuidaron y estoy al 80, pero si yo lo conservo, pues voy a estar súper bien, ¿no? Pero si estoy en el 80 y estoy renegando y no lo cuido, pues me lo voy a acabar de volada. Entonces, hay que llevar muy bien eso en mente, tener conciencia. Toda la manifestación, todo el reino humano, cómo se comporta física, mentalmente, energéticamente, cómo se comportan los animales. Es muy bonito observar a los animales, cómo ellos despiertan y lo primero que hacen es estirarse. Ay. Y cuando se van a dormir, dan vueltecitas y luego se duermen. A ellos no les preocupa nada porque no tienen tantos pensamientos como el ser humano, ¿verdad? Entonces se duermen rápido. Los vegetales. ¿Han visto la gran variedad de vegetales, de frutas, de plantas, que todas tienen muchas propiedades? Y aquí los colores juegan un papel muy importante. Ujú. Y los minerales. Normalmente tenemos acceso a diversos minerales y depende mucho el color de cada mineral, que es lo que nos va a ayudar. Todo esto lo estudiaron los chinos y al final concluyeron, bueno, entre el reino espiritual, el humano, el animal, el vegetal, el mineral, todo eso se amalgama y forma una unidad que está compuesta por muchas cosas, pero a la vez es complementaria. Es un ecosistema, es una forma de ver todo, desde Dios hasta la tierra, los minerales, todo, somos uno. Entonces tenían un jefe que era muy sabio. Él se llamaba Fuxi y él creó el libro de I Ching, que es el libro de los cambios y mutaciones, porque también a los 5 movimientos se le decían mutaciones. Él creó, aquí tienen una figurita abajo, estos se llaman trigramas. Alguna persona quizá los conozca. Es muy usado en el Feng Shui, este símbolo. Bueno, pues él lo creó. Este se llama el Bagua, con lo cual podemos trabajar para Feng Shui. Y tiene 64 hexagramas. Este es una cosmogonía taoísta y marca los reinos y manifestaciones de la energía. Él se basaba mucho en el mapa del río Getu. Todo esto, pues los libros eran gigantescos, gordos, difíciles de leer, difíciles de traducir al chino actual, porque hay un chino muy antiquísimo que pocas personas lo leían. Por eso cuando pasa a Occidente, hay cosas que, aparte que es otra idiosincrasia, no se entendían bien por la traducción, o hay cosas que ni siquiera tienen traducción. Entonces, por eso fue difícil, ¿no? Llegar al conocimiento de la medicina tradicional china. El yin y el yang tienen 5 principios que es la omnipresencia y la divisibilidad infinita. En esta divisibilidad infinita podemos poner un ejemplo. Bueno, si ya dijimos que el invierno tiene ciertas características y el día es el sol, la luz y la noche pues está la luna. Aún así podemos decir, dentro del invierno hay día y hay noche. Y a lo mejor no está el sol, pero hay un poco de luz. Y el día siempre va a ser yang y la noche siempre va a ser yin. Vamos a ir viendo todo lo que significa el yang y todo lo que significa el yin. Pero a grandes rasgos les comento. Aquí está la Tierra, aquí está el Sol. El Sol da en este lado de la montaña, vamos a suponer que esta es una montaña que está en la Tierra. De este lado de la montaña da el Sol y de este lado, pues hay sombra. Entonces, el lado del Sol es Yang, el lado de la sombra es Yin. Entonces, una sola cosa
que es la montaña, puede tener su yin y su yang. Y esa es una base que vamos a utilizar en toda la medicina tradicional china. También el yin y el yang tienen otra característica que es la oposición. Aquí les puse un sube y baja, porque mientras el yang sube, el yin desciende. Entonces, mientras está en esplendor el día, estamos aquí arriba, pero cuando ya se va atardeciendo, va bajando 6, 7 de la noche, entonces va subiendo lo que es la noche, que es el yin. Entonces siempre van a estar subiendo, pero aunque están en oposición, no puede vivir uno sin el otro. Siempre sabemos que a lo mejor no vivimos para contarlo el día de mañana, pero sí sabemos que va a haber un mañana y que va a haber un amanecer. Y sabemos que en un rato más, o que ahorita ya hace el sol, ya no está, que ya podemos ver la luna, que ya hay estrellas y que ya dentro de poco tiempo va a ser hora de descansar. Ujú. Son interdependientes. Si yo digo la respiración, pues es una función, la respiración. Sin embargo, tiene dos vertientes. Inhalo y exhalo. Cuando inhalo, meto oxígeno que va a llegar a mis pulmones, que va a llegar a la sangre y que va a oxigenar todo mi cuerpo. Y cuando exhalo, entonces ahí vamos a sacar el dióxido de carbono, lo que ya es el aire contaminado que está dentro de nuestro cuerpo, y lo vamos a sacar. Entonces, también no puede vivir la respiración sin el uno y sin el otro, pero trabajan en forma independiente, cada uno. La inhalación tiene sus funciones y la exhalación también. La mutación y la transformación. Bueno, cuando son las estaciones climáticas, pues sabemos que tenemos el sol, que tenemos el frío, el invierno, la lluvia, terremotos, ¿verdad? Ahora para septiembre tocamos madera, pero suelen suceder. Entonces, todas estas estaciones climáticas antes estaban muy bien estructuradas. No sé si recuerdan, en la primaria nos las enseñaban con dibujitos, todo lo que contenía cada estación. A veces, hoy en día, tenemos dos o tres estaciones en el mismo día. Entonces, eso es la mutación, la transformación. ¿Por qué? Porque estamos alterando a la tierra, estamos edificando mucho, estamos quitando la naturaleza, las junglas, los manglares, todo lo que se va quitando para construir, pues le hace falta a la tierra. Estamos creando un desbalance. Los gobiernos en algunos países, bueno, dijeron, vamos a reforestar, si quitamos aquí, ponemos acá y en unos 20 o 30 años, pues ya tenemos otro pulmón, ya tenemos algo más, pero nunca es suficiente porque cada día somos más y más humanos sobre la faz de la Tierra. Tenemos menos aire limpio, tenemos más contaminación a través de todos nuestros sentidos, pero la contaminación de las fábricas, de los autos, contaminación auditiva, contaminación visual, contaminación en todos los sentidos, pues nos llevan a tener desequilibrios. Cuando las plantas antes se daban en la naturaleza y el hombre solo las cortaba para consumirlas, pues estaban excelentes, ¿verdad? Porque se regaban solo con las lluvias y eran muy, muy benéficas. Ahora se usan aguas de riego, a veces tratadas, pero aún así, si ustedes van a comprar verduras, vegetales orgánicos, pues son muy, muy caros. O que si quieren, huevos o carne, pero de libre pastoreo, o sea, todo eso que se acerca un poco más a la naturaleza, para nosotros los citadinos,
es carísimo. Mientras que nuestros antepasados pues lo tenían a diario, ¿no? Nosotros ya no lo tenemos. Otro punto muy importante del yin y el yang es la relatividad. Si ustedes se fijan, el yin y el yang tiene un puntito en medio, y ese puntito, a ver, déjenme ponerlo aquí. Ese puntito nos dice que no todo es blanco y no todo es negro. Aquí también es importante saber que una persona nunca es 100% mala, ni una persona es 100% buena, ¿no? Siempre tenemos un tinte, aunque sea una gotita, un puntito de malicia, o una persona muy mala también puede tener un puntito de bondad en algún momento. Entonces, nada es absoluto, aquí aplica la ley de la relatividad. Bueno, pues estos 5 elementos conviven con muchas, cosas de la naturaleza, y el ciclo Ki es el ciclo de control. Entonces aquí en esta imagen tenemos un árbol gigante con sus ramas. Y acá adelante tenemos el fuego. ¿Con qué se alimenta el fuego? Con madera. Cuando dicen, ay, vamos a hacer un día de campo, o vemos una película donde están en el bosque y quieren calentar, hacer una fogata para no tener frío, pues empiezan a juntar maderitas para alimentar el fuego. Entonces, este es un ciclo de control. La madera le va a dar ese alimento al fuego para que permanezca. Mientras queremos que estén las llamas, vamos a poner la maderita. Cuando ya no queramos ese fuego, empezamos a quitarla. A veces, si vamos a hacer una fogata para 12 personas, pues necesitamos más madera. Si la vamos a hacer para dos, pues menos, ¿no? Entonces, ahí vamos equilibrando, y este es el ciclo de control. La madera va a alimentar al fuego. El fuego, después de que ya ardió toda esta madera y se acaba, quedan las cenizas, como con el amor, ¿no? Donde dicen, donde hubo amor, cenizas quedan. Bueno, pues aquí todas estas cenizas se quedan en la tierra, sobre la tierra, y esas cenizas tienen nutrientes para que la tierra pueda florecer, pueda fortalecerse. Entonces aquí tenemos que el fuego está alimentando a la tierra a través de sus raíces. Y la tierra procura a las montañas, procura al metal. ¿Cómo es que la tierra procura al metal? Bueno, dentro de la faz de la tierra hay montañas, y dentro de las montañas pues podemos ver metal. Hay minas de oro, minas de plata y de muchos otros metales, ¿no? Esos metales se dan en minas, los tienen que extraer a través de todo un trabajo de mucha gente para obtener ese metal. Y dicen que de ese metal se alimenta el agua. Y el agua, a su vez, está alimentando a la madera para que crezca. Entonces, todo este ciclo se llama ciclo de control. Este es como estaba cuando el ser humano no destruía nada, y fue hecho de tal manera que solito tuviera un control, que todo estuviera en equilibrio, en balance y muy bien. Ujú. Entonces, quedamos que la madera va a frenar la tierra también. Aquí está la madera, va a frenar la tierra. Este es el otro ciclo, ¿no? ¿Cómo yo controlo a los demás? A ver, la madera frena la tierra. ¿Cómo frena la tierra? Con las raíces. ¿Han visto las raíces de un árbol? ¿Han visto cómo las raíces botan
las banquetas de las calles. Entonces las raíces están apoderando de la tierra y se van extendiendo, extendiendo. Y entre más grande sea el árbol, pues mucho más grandes son las raíces, se van extendiendo, extendiendo. Entonces es la manera en que la madera va a frenar a la tierra. La tierra frena al agua. El agua, si no tuviera tierra, seguiría sus cauces, se iría, se iría, se iría y quizá inundaría, no sabemos qué cauce tomaría. Pero la tierra, conforme va pasando el agua, va haciendo cauces, surcos, si viene de la montaña, baja en forma de cascada y se va yendo, va haciendo caminitos hasta llegar al mar, ¿no? A un río, a una laguna, va llegando la tierra. Así es como la contienen los cauces al agua, porque el agua, si no, nos inundaría toda. Entonces va haciendo un caminito y no se queda estática. El agua nos sirve para apagar el fuego. Ajá. Mientras la madera lo alimenta, el agua lo apaga. Y ya el fuego puede fundir el metal. ¿Cómo es que hacen las joyas de oro y de plata? Pues a través de someterlas a calores muy intensos, en donde ese metal se vuelve líquido y luego lo contienen en moldes o lo trabajan de tal manera a mano que hacen unas joyas fabulosas. Ajá. Entonces la tierra le va a dar alimento al metal, pero el fuego lo puede fundir. Aunque sea muy fuerte, lo puede fundir. Luego el fuego funde al metal y el metal corta la madera. Si nosotros nos imaginamos un serrucho de metal con el que se corta la madera, pues entonces ahí dice, tu madera podrás crecer mucho, tendrás muchas raíces, pero si yo me convierto este metal en un instrumento, en una herramienta, pues puedo acabar contigo. Entonces, así es la forma en que se controla. Esta lámina nos va a hablar de todo lo que se puede hacer, todo lo que se desprende de los 5 movimientos. Los 5 movimientos, pues, contienen órganos Sang, órganos Fu, contienen sabores, olores, colores, orificios por los que sale cada uno de ellos. Y esto es lo que vamos a aprender en nuestro curso. Cómo se usan estos 5 elementos, cómo se usa el yin y el yang, cómo podemos ser capaces de, vamos a suponer, aquí está el corazón y aquí está nuestro intestino delgado, que es su acoplado. Dijimos que el fuego se apaga con el agua y el agua son los riñones. Entonces, si tenemos un corazón muy acelerado, bueno, pues vamos a trabajar con los riñones. Y así sucesivamente vamos a ir trabajando fuego, tierra, metal y agua con los ciclos que vimos acá a través Pues, de los elementos, de los 5 elementos. Ujú. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que el fuego tiene que ver con el corazón, que es su órgano Sang, y su órgano Fu es el intestino delgado. Los, los órganos Sang son órganos sólidos. Estos órganos sólidos tienen su acoplado y su acoplado es una bolsa, por decirlo de alguna manera. El intestino delgado está hueco, ¿ah? Porque el corazón va a producir y este lo va a transportar, el intestino delgado. El vaso va a producir o va a transformar alimentos y los va a llevar al estómago. Los pulmones, todo ese aire, oxígeno, lo va a trabajar y el intestino grueso se va a encargar de desechar.
Los riñones van a filtrar todos los líquidos y al final se van a acumular en la vejiga. La vejiga es un órgano hueco que nos sirve para desechar la orina. El hígado es un órgano sólido que hace más de 500 funciones y lo vamos a... La vesícula produce bilis. Esa bilis sirve para, como si hiciéramos un ablandador de carne, cuando comemos carne, la vesícula y esa bilis es como si le echáramos para que se deshiciera, para que hiciera una mejor digestión. Ajá. Entonces las personas, por ejemplo, que consumen carne pero ya no tienen vesícula biliar, pues les cuesta mucho trabajo. De hecho, no debieran de comer carne las personas que no tienen vesícula. Ujú. Pero sí lo hacen. Aquí vamos a estar jugando mucho con todos los elementos que hacen, que pueden hacer, que no. Aquí podemos decir, mira, la madera va a controlar al fuego, el fuego a la tierra al metal, el metal al agua y el agua va a ser la mamá. Esta es la mamá, la madera es la mamá del fuego porque lo procura y le da su alimento, pero la abuelita es la que lo va a controlar. Si este fuego quiere arder más de la cuenta, llega la abuelita agua y lo apaga. A lo mejor la mamá no puede más que alimentarlo, pero la abuelita sí puede controlarlo. Aquí la tierra dice, bueno, pues voy a alimentar el metal, pero si el metal se empieza a exacerbar su función, entonces el fuego viene y derrite el metal. Poco a poco vamos a ir aprendiendo esto y es muy, muy saludable porque después de aprender esto, vamos a saber por qué tenemos que trabajar tal o cual punto de acupuntura. Vamos a ver esos canales de los meridianos, vamos a ver los puntos. Aquí, en este taller, vamos a empezar a trabajar con algunos puntos para que sepamos cómo se da esto, ¿verdad? Por ejemplo, el agua es fría cuando vamos en sentido contrario. Aquí fuimos, control y generación. Pero cuando vamos en sentido contrario, cuando estamos muy fríos, el agua tiene un color, representado por los chinos, color oscuro, como negro, porque a lo mejor los mares que fueron los que observaron, pues tenían ese color oscuro, no como el agua de Cancún, ¿verdad? Sino muy oscuro. Entonces aquí ellos lo representan con el riñón y con la vejiga que tienen que estar trabajando muy bien. Cuando una persona está mal de sus riñones, empieza a tener frío, mucho frío. ¿Y qué le hace falta? Fuego. Y para las que entraron al taller anterior, pues vimos moxibustión. Entonces vimos cómo el fuego puede ayudar mucho a todas las enfermedades que hay aquí. Y las agujas representan el agua. Ujú. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer con todas las personas que tienen mucho calor, como cuando están en la menopausia? Bueno, pues las agujas van a funcionar perfectos, que las agujas son agua y el agua que se ve con el metal, con eso vamos a aplacar mucho el fuego. Entonces vamos a empezar a entender cómo funcionan, por qué funcionan. No solo es poner puntos por poner, sino tiene una razón de ser y vamos a ir entendiéndolo muy bien, muy de la mano. Por eso he ido poco a poco para que se les quede bien grabado, para que entendamos, para que veamos cómo los chinos lo veían, cómo lo podemos aplicar hoy y cómo nos va a funcionar. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda?
Aquí les decía del fuego, que es corazón, intestino delgado, la tierra es vaso páncreas y tiene el estómago, metal, los pulmones, intestino grueso. No sé si recuerdan, en la época de COVID, algunos empezaban a estar mal del estómago, que les daba diarrea, y después ya veían que era COVID, problemas o alteraciones en los pulmones. Estos dos son, el intestino grueso es acoplado de los pulmones. Agua, riñón y vejiga. Aquí en la vejiga, pues tiene mucho que ver, este, la uretra, la vejiga, la próstata. Todo ello implica agua y riñón, la madera, el hígado y la vesícula biliar. Entonces, esta es la forma en que vamos a trabajar. A ver, voy a regresar. ¿Ya no están viendo mi pantalla? Sí. Ah, Sí, sí, aún la estamos viendo. ¿aún la están viendo? Ok, déjenme ver. Ay, no, no, no me quiero salir. Acá está. Ahora sí, ya estamos aquí. ¿Tienen duda? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Todo esto lo vamos a ver poco a poco dentro del taller que va a ser el próximo viernes, igual a las 7 de la noche. Si no tienen dudas, estoy aquí en el chat. Ya saben, se puede inscribir. Bueno, aquí me dice Silvia que está claro, que está interesante. Si alguien más tiene un comentario, una duda o quieres añadir algo, Graciela. Dentro de todo lo que hemos trabajado en la medicina china, esto es básico, el conocimiento para poder aplicar enseguida lo que son el tratamiento como tal, para poder valorar y tener conocimiento de cómo el cuerpo está reaccionando, ¿no? Es una secuencia, más bien dicho. Así lo es Si un, porque ujú, dime, te escucho. sí, tenemos que conocer el cuerpo humano, su reacción, cuando necesitamos, por ejemplo, que ya vimos moxibustión. Si es una persona que tiene bochornos, no vamos a poner moxa, no vamos a poner moxibustión. ¿Por qué? Porque le va a dar mucho más calor. Entonces, tenemos que ver todas las terapias que incluye la medicina tradicional china para saber qué vamos a poner y en qué momento y para qué. Ajá, y qué es lo que buscamos. Ah, bueno, pues está mal o está en deficiencia su riñón o está en deficiencia su corazón o sus pulmones o su hígado. Ah, pues entonces de acuerdo a los ciclos que vimos ahorita de generación o de contrageneración o de control, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y eso es súper, súper interesante y nos va a ayudar mucho a la toma de decisiones cuando queramos aplicar nuestras terapias. Aquí es básico tener el conocimiento entonces de los elementos para poder ver cómo el organismo está fluyendo en mi paciente, qué es exactamente lo que está sintiendo, ya sea que tenga un exceso de calor, ya sea que tenga un exceso de frío o ya sea que tenga mucho viento, ¿no? Que esto está en relación con pulmones. Entonces, Así esta es es. una base importante para que nosotros podamos trabajar, perdón, para que nosotros podamos trabajar de manera precisa y puntual los puntos indicados, ¿sí? Ahora, la enorme ventaja que hay de poder aprender acupuntura con nuestra maestra es de que en algún momento
aparte de poderlo aplicar físicamente, se puede realizar bioenergética. Esto también está dentro del rango del diplomado, cómo se va a ir desarrollando la temática. Y es muy valiosa esta información porque es la base principal de poder enfocarnos al 100% en este tipo de terapias que son sumamente saludables. Hay infinidad de personas que hoy en día, si no tienen la alimentación indicada o si han tomado en exceso medicamentos o el cuerpo no está reaccionando, porque cada organismo tiene una propia historia, no todos somos iguales, ni todos reaccionamos iguales, aunque la alopatía nos lo dice. Y la Ujú, medicina china es tan específica que va al punto gradual al momento en que aplicamos la acupuntura. Y esto es sumamente valioso porque estamos sanando al 100 y no estamos dañando el organismo. Cuando una persona está tomando medicamentos y de momento empieza a tener problemas en el organismo, específico en el estómago, entonces, ujú. ¿qué tiene? Exceso de calor. ¿Qué hace la medicina china? Combate esto, la patología que está teniendo sin necesidad de dañar a otros órganos. Y es sumamente interesante. ¿Algún testimonio que tengas que nos puedas compartir de alguno de tus Sí, pacientes? sí, claro. Mira, normalmente cuando las personas de edad avanzada tienen frío, pues sin duda, ahí lo más idóneo es la moxibustión, siempre, siempre. Vamos a usar la moxibustión y también para el invierno, porque vamos a contrarrestar el frío del invierno con un poco de calor. Cuando es época de calor como ahora, aquí en México, que estamos en época de calor, es muy efectivo usar agujas. ¿Por qué? Porque las agujas son metal. Esas nos van a ayudar y vamos a trabajar con el riñón. Cuando nosotros trabajamos Auri, que también ya lo vimos, poner nuestros estímulos en las orejas, ahorita es ideal poner Auri porque las tienen, es el metal, agujas, nos van a funcionar muy, muy bien. Cuando el hígado está en desbalance, tiene mucho que ver con la madera. La madera, bueno, dijimos, el riñón le va a proveer de agua para que la madera crezca. Pero, ¿qué pasa si esa agua se está estancando? ¿Qué tal que está reteniendo líquidos? Entonces, no está funcionando bien nuestro hígado. Y es lo que tenemos que trabajar. A través de estos 5 elementos nos vamos a dar cuenta, bueno, si una persona está reteniendo líquidos, entonces vamos a trabajar con el metal, con los pulmones. Vamos a empezar a poner esas agujas en un punto que diga, ay, pero ¿por qué si tengo un edema en mis piernas? ¿Por qué me pone un punto de pulmón? Por decir algo, ¿no? Entonces, a través de los 5 elementos vamos a saber qué puntos poner para poder contrarrestar el desbalance que hay en cada persona. Como también vamos a ver los sabores y los olores, pues hay gente que de repente dice, se me antoja mucho el hielo, pero haga frío o calor, ¿eh? Se me antoja mucho el hielo. Bueno, pues ahí más bien le está haciendo falta hierro. Entonces su organismo lo relaciona con el hielo y ya algo puede sacar de hierro para tranquilizarse, pero realmente lo que le falta es hierro. Si dice, tengo un sabor, bueno, cuando la gente se enoja y hace un coraje muy, muy fuerte, a los pocos minutos empieza a desprender como un aroma amargo. A veces dicen, ay, la boca me sabe a centavo por el coraje que hice. Son esos metales que estamos sacando de nuestro cuerpo, de nuestro hígado en específico, esa bilis en lugar de que con el alimento llegue y empiece a deshacer la carne para que se haga la digestión, empieza a producir la bilis y podemos llegar a una úlcera
el aliento es muy fuerte porque como continuamente está haciendo corajes, pues tiene un aliento que aunque se cepille los dientes, o se enjuague y todo lo que sea, viene de sus órganos, viene de adentro y es difícil, ¿no? Es difícil quitarlo si es que no se trabaja con el hígado. Entonces tenemos que trabajar aquí con el metal, que el metal es la abuela de la madera. Y entonces, si el agua, que es la que provee a la madera, solo la va a nutrir y ya no queremos que la nutra, sino que la controle, entonces vamos a trabajar el metal, que es la abuela, y ese sí lo va a controlar. Ujú. Entonces está muy interesante. Si les duele la cabeza, el calor y todo eso que viene es fuego. Entonces el fuego, pues lo vamos a trabajar con agua. Y, por ejemplo, si dice, ay, tengo muchas ganas de comer dulce, siempre se me antoja lo dulce, lo dulce, lo dulce. Ah, bueno, pues entonces la tierra, mi elemento tierra, está en desbalance, está en desequilibrio y me está afectando el vaso y el estómago. ¿Por qué? Porque en lugar de nutrirme, estoy comiendo dulces. Y los dulces a lo mejor me van a pegar para una diabetes, para una resistencia a la insulina, para mi metabolismo y no me está nutriendo. Entonces el vaso empieza a protestar y eso es lo que debemos de trabajar ahí, el vaso. Y cuando queremos estar comiendo mucho picante, 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 lo que está mal son nuestros pulmones, pero no nos damos cuenta, los pulmones y el intestino. Entonces, a veces es la manera de que queremos más picante, pero lo que más estamos dañando es el intestino grueso, porque se está deteriorando, se puede llegar a manifestar con flemas, se puede llegar a manifestar con una respiración lenta, porque no pensaríamos por aquí en la medicina occidental que el picante pueda alterar nuestros pulmones. Igual si se nos antojan cosas solo saladas, dicen, ¿no? Que en las cantinas ponen botanas o siempre cuando hay una fiesta hay botanas. ¿Por qué? Porque quieren que estén ingiriendo, ingiriendo, ingiriendo. Porque todo lo salado nos da sed y con la sed tomamos lo que hay ahí. Si el negocio es una cantina, un bar, un antro de esos, pues van a vender muchas bebidas alcohólicas, ¿no? Cuando nosotros decimos me voy a hacer un, ay, se me fue el nombre ahorita de la bebida para hidratarme. Ay, se me fue. Que a veces vende bebidas para hidratarte, pero que tienen sodio. ¿Cómo se llama? Gatorade, ¿Cómo? como el Gatorade. Ajá, más o menos, pero que, ay, ¿cómo se llaman? Cuando uno tiene temperatura y te dicen, tómate tus electrolitos. Los electrolitos y todo eso. Ah, el suero. Gracias. Gracias, el suero, exactamente. Cuando nosotros tomamos un suerito, le vamos a poner sal de mar, bicarbonato, limón y miel, y eso nos va a hidratar, nos va a hacer sentir bien. De otra manera, podemos estar tome, tome, tome agua y nos vamos a sentir el estómago llenísimo y todavía no se nos quita la sed, porque no es lo mismo tomar agua que hidratarse. Entonces ahí vamos a estar trabajando con nuestros riñones y con nuestra vejiga. Cuando tenemos, para saber lo del yin y el yang en una vejiga, cuando hay poca contención y que cada ratito hay que ir al baño o los hombres que se paran muchas veces en la noche, está muy yang, quiere decir con mucha actividad esa vejiga. Y cuando van muy pocas veces, una, o es porque no toman agua, o dos, porque su vejiga está
demasiado yin, muy tranquila, muy calmada, no está trabajando como debiera. Entonces, si le damos la suficiente agua, debiera de estar trabajando bien. Ujú. Y el yin, el yang y los 5 elementos son la base de la medicina tradicional china, en donde vamos a empezar a funcionar con todo, con todo. Sí, en efecto, estamos hablando de un equilibrio total en el organismo que lo podemos hacer de manera muy natural, de manera precisa. Quien empieza a trabajar en una edad temprana en el equilibrio de su organismo, consideramos una vida 85 hasta los 90 años con una salud perfecta, oxigenando el cuerpo, alimentándose adecuadamente, cuidando los estados emocionales. Entonces, esto es lograr la atención hacia uno mismo desde esta mirada de la medicina china. ¿Cómo quieres despedirte esta noche, Anita, de nosotros? Pues quiero que tomen en cuenta, me gustaría despedirme ahorita que mencionas las emociones, que todas las emociones también están totalmente relacionadas con los 5 elementos. Son emociones, son sonidos, son olores, son sabores, son órganos, son estaciones, son etapas de nuestra vida en donde tenemos que estar observando para ver qué elemento tenemos que trabajar y con qué terapia vamos a hacerlo. Me gustaría que se quedaran con eso en mente y que se interesaran por aprender esta técnica de los 5 elementos, que es maravillosa y que nos sirve para todas las terapias de la medicina tradicional china. La Bien. alimentación también la vamos a ver dentro de los colores de las frutas principalmente, ¿no? Porque bueno, tenemos hojas verdes, tenemos frutas amarillas, rojas, verdes, azules y negras. Piedras como los cuarzos, la obsidiana, ahora que si quieren hablamos de piedras preciosas, rubí, esmeralda, zafiros, o de cuarzos, o de piedritas de río, lo que tengan a su alcance. Todo eso lo Muchas, vamos a ver en el taller. muchas gracias, Anita. Antes de que nos vayamos a retirar, les voy a pedir a las personas que están en el grupo que si por favor se pueden registrar con su teléfono el chat para que podamos tenerlas y contactarnos con ustedes y si no para integrarlas a los grupos de Red Ingram. Muchas gracias. Muchas gracias, Anita, te agradezco mucho. Muy interesante. La verdad es que a veces estamos tan desconectados con la naturaleza que no nos damos cuenta quiénes somos, ¿no? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? Porque la naturaleza somos uno con ella y ella con nosotros. Entonces, cuando nosotros aprendemos que la naturaleza nos protege, entonces empezamos a entender que hay mucho más que hacer con nuestro cuerpo. Pues muchas gracias a todos. Les agradeceré, por favor, que pongan su teléfono para que las integremos en los grupos de Red Indra y los integremos en el grupo de que está trabajando la maestra Ana. La maestra Ana, pues como ustedes ven, es una persona súper eficiente con muchísimos conocimientos, muy didáctica y yo creo que este taller va a ser muy interesante para todos ustedes. Yo siempre la recomiendo muchísimo porque finalmente pues nosotros somos un equipo de trabajo y ella es uno de nuestros equipos más importantes, ¿no? Pues muchas gracias Anita por esta plática, es una charla interesante, no nada más es una charla de invitación, sino también de aprendizaje y eso se te agradece mucho. Recuerden que el taller es el 21 de agosto a las 7. En este grupo las integramos al grupo de WhatsApp, ponemos el PDF, ponemos el video de la clase, en el grupo pueden hacer preguntas y el costo de la clase es de 500 pesos, 540 para pago de PayPal y Western Union. Los teléfonos es el 55, es el 52 para el extranjero, la clave
55 51 88 44 20, ahí se pueden inscribir con nosotros, y el 52 96 73 11 48 66. Se los estamos volviendo a poner para que lo tomen los números y puedan apuntarse con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Ojalá que por favor nos pongan sus teléfonos para poderlas integrar y tener esta vez más contacto. Nosotros somos una red de aprendizaje. Aquí es una pequeña escuela de conocimientos que para todas pues es interesante y nos va a servir, ¿no? Este es un tema, hay muchos, siempre vamos cambiando y estamos integrando siempre estos temas para hacer un aprendizaje continuo que nos lleve a un fin común. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Eh, Gracias, buenas noches. Buenas noches. Entonces, con esto, pues damos por terminada nuestra sesión. Y gracias, por favor, les agradezco que pongan sus teléfonos para no perdernos y estar siempre en contacto. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. No voy a hacer, esta no fue así de bueno. Mm, 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 mm. Bien, voy a cerrar sesión. Gracias.